El Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 3, vamos a seguir hablando acerca de la soberanía de Dios, lo que Dios hizo en su soberanía y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre recuerde estas palabras. Estamos hablando acerca de nuestro Dios, conocer a Dios, porque el conocimiento está ligado a la vida eterna. Gloria a Dios. Y esta palabra que ya es bendita la vamos a leer honrando al Elohim de Israel, y todos decimos amén, gloria a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una vez más, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse, gloria a Dios. Aleluya. Estamos conociendo a nuestro Dios y estamos hablando de la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Dios en su soberanía estableció todas las cosas para que a nosotros nos fuera bien. Pero nosotros tenemos que conocer verdaderamente lo que dice las Escrituras que nosotros tenemos que hacer. Porque si nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cómo lo haríamos? De ninguna manera pudiéramos hacerlo. Y Dios en su soberanía, amados hermanos, ha establecido cosas que nosotros deberíamos de comprender. Él en su soberanía nos eligió a nosotros como su iglesia. Si usted recuerda, dijimos que nosotros somos sacerdotes, somos nación santa, somos un pueblo escogido por Dios, somos un reino de sacerdotes. Pero en ese reino de sacerdotes y de gente santa hay ciertas cosas que tenemos que dejar. Porque en el reino que Dios nos ofrece para ser partícipes de Él, dijimos que en ese reino es un reino espiritual. Es un reino espiritual. No se puede militar en la carne. Por eso es que es muy difícil orar. Por eso es muy difícil leer la Escritura. La gente puede leer, mira, yo conozco personas que pueden leer libros y libros y libros, pero cuando se trata de Biblia es muy complicado. Porque es espiritual, es un reino espiritual. Mucha gente, a lo mejor, amados hermanos, puede hacer cualquier cosa, pero cuando se trata de cosas espirituales, es muy complicado. ¿Por qué? Porque en la carne no se puede hacer tal cosa. Esta es una de las cosas que muchas veces nosotros como iglesia no entendemos. Y es necesario que lo entendamos, porque lo que Él ofrece, amados hermanos, es espiritual. Diría tu hermano, es un reino espiritual. Pero ese reino espiritual se establece en la tierra y se manifiesta a través de personas que se despojan de las cosas en esta tierra para poder buscar el reino de Dios y la justicia de Él. Usted puede ser un hombre, puede ser una mujer manifestador del reino de Dios. Yo puedo ser ese hombre manifestador del reino de Dios. Pero para eso, amados hermanos, tenemos que bajarle a las tortillas, le digo yo. Al que le gustan las pupusas, baleadas. Aleluya. El que le gusta el caldo de gallina o la sopa de gallina, aleluya, le tiene que bajar. Al que le gusta el pollo, no voy a decir marcas porque Padre Santo, vamos a terminar haciendo publicidad. Aleluya. Pero tenemos que bajarle a todas estas cosas. Y esto es lo que muchas veces cuesta, porque muchos cuando ayunan le da dolor de cabeza, a otros le da dolor de estómago, a otros sienten que Padre Santo quieren salir corriendo.
Aleluya. Y es muy complicado, amados hermanos, cuando alguien milita en la carne. Por eso es de que si usted quiere entender cosas espirituales, nos va a tocar que bajarle a todas estas cosas para entender cosas espirituales. Por eso muchas veces no entendemos la Biblia. No entendemos la Biblia porque muchas veces nos comemos un bistec de este tamaño y después queremos agarrar la Biblia. Te da sueño, cabeceas. Aleluya. Imagínense, tomó el varón ahí una sopa así de gallina, mira, y después de eso quiere leer la Biblia y comienza a cabecear. Y dice: el diablo, no fue la comida que te comiste. Aleluya. Pero ayune, ore y se va a dar cuenta que todas estas cosas van a comenzar a mermar, van a comenzar a menguar. Y usted se va a dar cuenta que antes le daba sueño para poder leer la Biblia y después ya no le va a dar sueño. No le va a dar sueño. Usted va a experimentar cosas completamente diferentes porque está entrando en un mundo completamente diferente. No sé si me estoy dando a entender. Y Dios nos da a nosotros la oportunidad a través de Jesucristo de poder entrar en ese reino. Pero hay que nacer de nuevo. Y hay que ser sumergidos en el Espíritu Santo. Tenemos que ser sumergidos en el Espíritu Santo. Antes yo me acuerdo que en las iglesias cuando se oraba, hermano, había uno por acá, otro por allá hablando en lenguas y esto y lo otro. Ahora usted entra a la mayoría de iglesias y es raro encontrar una persona que hable en lenguas. Es muy raro encontrarlo. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos olvidado de cómo es que se milita en ese reino. Y es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que aprender a vivir en ese reino y a caminar en ese reino. Porque no solamente podemos vivir, sino que tenemos que aprender a caminar. La semana pasada hablamos un poquito acerca de lo que es imitar a Dios. Porque imitando a Dios, amados hermanos, nosotros vamos a comenzar a caminar con Él. Porque nosotros tenemos que aprender a caminar con Él, no Él con nosotros, sino nosotros con Él. Por eso usted cuando lee la Biblia dice que caminó Enoc con Dios. Porque somos nosotros que tenemos que aprender a caminar con Él, no Él con nosotros. Nosotros quisiéramos eso: Señor, tómame de la mano, agárrame, Señor. No, agárrate tú de Dios. Es que si me agarro yo me suelto. No te sueltes, porque no te sueltes. ¿Cómo te vas a soltar? ¿Te quieres perder? Porque nosotros queremos que Él nos agarre a nosotros. No, hermano, nosotros tenemos que agarrarnos de Él. Nosotros somos los que tenemos que actuar. Las acciones las tenemos nosotros. Dios nos dejó a nosotros el libre albedrío para tomar decisiones. Y si yo quiero caminar con Dios, yo voy a caminar con Él. Me voy a tomar de su palabra, lo voy a tomar con fe. Le voy a creer a Él y voy a caminar con Él. Dijimos que teníamos que imitar a Dios en el amor, la bondad, en la santidad de Dios, aprovechar el tiempo. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, amados hermanos, porque el aprovechar el tiempo, esto va a traer como resultado, amados hermanos, un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Aleluya. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es vivir y caminar en el Espíritu, viviendo y caminando en el Espíritu. Según Gálatas capítulo 5, verso 24 al 26, yo no sé si multimedia ahí me ayuda rápido, si lo pone en la pantalla, gloria a Dios. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice en Gálatas capítulo 5, verso 24 al 26. Dice verso 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Me voy a bajar un poquito por acá. Verso 24. No sé si me lo ponen allá en la pantalla. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Diga a tu hermano: esa es una señal. Esa es una señal de que nosotros somos de Cristo, porque hay muchas señales según las Escrituras. Y es muy importante saber que si yo soy de Cristo, tengo que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, tenemos que morir nosotros al viejo hombre. Tenemos que morir nosotros a los deseos de la carne. Tenemos que nosotros morir a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos. Tenemos que morir a nuestras propias aspiraciones. Y esto, amados hermanos, es lo que cuesta. Escuché una vez, a una persona que dijo: no, hombre, dijo, eso es para los ministros, dice. ¿Acaso solo los ministros van a ser de Cristo? ¿Acaso solo los ministros? Esos son para los líderes, dicen otros. ¿Acaso solo los líderes son de Cristo? Toda persona que quiere ser de Cristo tiene que morir a sus deseos. Toda persona que quiere vivir con Cristo tiene que morir a los deseos de la carne. Por eso el apóstol Pablo, que es el que escribe también esta carta, él dice: crucificado estoy juntamente con Cristo. Él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Iglesia, Dios en su soberanía lo decidió así. Él lo decidió así, que nosotros tenemos que crucificar esta carne. Tenemos que crucificarla. Y media vez crucificada, amados hermanos, déjame decirte, no se mueve. No se mueve. Y los que logran crucificar la carne, amados hermanos, son aquellos que tienen y han alcanzado fe. Dile a tu hermano: fe. Han alcanzado fe y han creído que ese estilo de vida es mejor que lo que el mundo ofrece. Por eso cuando usted lee el libro de los Salmos, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no se mueven, sino que permanece para siempre. El que confía, amado hermano, no se mueve, sino que permanece para siempre. Y Dios obra entonces, porque así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así también Jehová de los ejércitos está cuidando a todos aquellos que le temen. ¿Se da cuenta qué tremendo es confiar en Dios?
Qué tremendo, amados hermanos, es creerle a Dios. Qué tremendo es ser de Cristo. Es tremendo, pero nosotros tenemos que entender que para ser de Cristo, según esta escritura dice que tenemos que, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cierto, hermano? Nueva criatura, vida nueva, mentalidad diferente. Vamos al siguiente verso 25. Gloria a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, amados hermanos, porque la mayoría de cristianos profesa tener el Espíritu. La mayoría. Y el apóstol Pablo escribe este verso y dice que por lo que entendemos ahí, se puede vivir en el Espíritu y caminar conforme a los deseos de la carne. ¿Se puede eso? ¿Será eso posible, hermano? ¿Usted cree que será eso posible? Eso no puede ser posible. Por eso él dice que si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que si yo comencé a creer en Dios y comienzo, amados hermanos, a soltar todas las cosas malas, digo, ya no voy a hablar malas palabras, porque eso va contra el Espíritu. Ya no voy a hacer esto porque esto va en contra del Espíritu. Ya no voy a hacer lo otro porque eso está en contra del Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando le toca tomar una decisión y dice, bueno, casa de Dios o para allá? Ahora, ¿cómo va a caminar? ¿Se da cuenta? Iglesia, es muy importante que lo entendamos, que al crucificar los deseos de la carne, automáticamente vamos a vivir por el Espíritu y vamos a caminar por el Espíritu. Porque el Espíritu nunca te va a guiar para que tú andes dándole rienda suelta a los deseos que tú tienes y que yo muchas veces tengo. Dios en su soberanía, Él decidió que el reino es espiritual. Por eso, amados hermanos, usted va a encontrar de que Jesucristo le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque yo voy a rogar al Padre para que envíe el Consolador, para que envíe el Espíritu de verdad, para que los guíe a toda verdad. El Espíritu Santo, amados hermanos, nunca te va a alejar del Padre. El Espíritu Santo, hermanos, nunca te va a alejar del servicio que tenemos que hacer en el reino de Dios. El Espíritu Santo, hermano, nunca te va a llevar por lugares donde tú no debes de caminar y donde tú no debes de estar. Lo que a veces nos lleva a andar en caminos que no tenemos que estar son los deseos de la carne. Son los deseos de la carne. Por eso es muy importante saber que al estar en Cristo tenemos que crucificar los deseos de la carne. Ya Dios lo estableció así. No podemos decidir nosotros otra vida. No podemos nosotros quererlo hacer de otra manera, porque ya Dios lo estableció así a través de su palabra. Así que cada uno de nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él es tu ayudador. Él es mi ayudador. Él es la fortaleza. Él es la fuerza que tú y yo necesitamos. Por eso es necesario volver a la oración. Por eso es necesario volver a los ayunos. Por eso es necesario volver, amados hermanos, a las vigilias y pedir ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo, nosotros nunca podemos dejar los deseos de la carne. Nunca los podríamos dejar.
necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir en el Espíritu y poder caminar en el Espíritu. Verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, hermano. La vanagloria es un problema serio. La vanagloria, amados hermanos, tiene que ver con no darle la gloria a Dios por lo que nosotros hemos logrado. La vanagloria, hermano, tiene que ver con no reconocer que verdaderamente nuestro Dios es el que ha hecho posibles todas las cosas. Todas las cosas, hermano. Por eso dice, no nos hagamos vanagloriosos, porque muchas veces nosotros nos vanagloriamos, amados hermanos, y luego decimos, no, es que yo soy mejor que aquel. ¿Quién es mejor que aquel? Dígate, hermano, nadie. Nadie. Aquí pueden predicar el mejor predicador del mundo y no. Nadie puede ser, porque es una vanagloria, que el que hace todas las cosas es Dios. Es que Dios a mí me usa más. Dígate, hermano, no seas vanaglorioso. No seas vanaglorioso, porque el que hace las cosas es Dios. Es Dios el que hace las cosas. Puede venir el mejor conocedor de la palabra, pero él conoce la palabra por la gracia y la misericordia de Dios. Si tiene el don de profecía, si tiene el don de sanidad y de milagros, esos dones pertenecen al Espíritu Santo de Dios. Esos no pertenecen a ninguna persona, pertenecen al Espíritu Santo de Dios. Y Dios lo hace como Él quiere, con el que quiere y cuando Él quiere. No podemos ser vanagloriosos. No es que yo esto, es que yo lo otro. Ese yo tiene que morir. Dile a tu hermano, tiene que morir. Tiene que morir en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted va a terminar, yo pongo ese ejemplo, como los panes que les echan bastante levadura y los meten al horno. Comiencen viendo más o menos bonito, cuando de repente ¡pum!, explotan y se revientan. Esa es la realidad, hermano. La vanagloria en el mundo espiritual, lo que lo lleva a uno nada más, hermano, es vivir en su propio ego. Vivir en su propio ego. Tenemos que morir y no tenemos que ser vanagloriosos. Tenemos que entender que la sabiduría, hay una sabiduría que proviene de Dios. Y cuando a alguien Dios le da palabra de sabiduría, ¿quién es el que le dio la palabra de sabiduría? Dios le dio la palabra de sabiduría. Si le dio palabra de ciencia, ¿quién fue el que se la dio? Se la dio Dios. Nada es de nosotros, nada. Nada es de nosotros. Ayer se cantaba un canto que dice: muchas cuentas tengo con mi Señor. Es más, usted y yo le debemos al Padre. Es más, nosotros estamos en deuda, somos deudores. Nosotros no tenemos nada. Que usted pueda hablar y que yo pueda hablar, se lo debemos a Dios. Y con todo y eso muchas veces no queremos alabar a Dios, no queremos testificar, no queremos hablar de sus maravillas, y se lo debemos a Él. Se lo debemos a Él. Usted y yo deberíamos de alabar al Señor en todo tiempo y glorificarle a Él. ¿Sabe por qué? Porque todo se lo debemos a Él. El que usted pueda caminar, hermano, mire, se lo debe a Él. Podamos respirar, se lo debemos a Él. Y nosotros vanagloriosos ahí diciendo: yo estoy bien. ¿Qué estás bien tú? Si Dios quiere, ahorita terminan tus días. Es que yo así vivo bien y así estoy bien. ¿Qué estás bien? No estás bien, tan mal. No reconoces a Dios. No reconocemos a Dios, hermano.
Es muy importante que entendamos nosotros que tenemos que morir. No tenemos que ser vanagloriosos. No tenemos que irritarnos unos a otros. No podemos irritarnos, hermano. No podemos. Y usted anda buscándole por ahí algo al hermano ahí para hacerlo enojar. Aleluya. Dile a tu hermano, no, dile. No podemos enojarnos, hermano, irritarnos. La envidia peor todavía. Envidiar a uno y decir, no, mire, es que esto y lo otro, que aquel Dios le ha dado tanto, que aquel Dios le ha dado más, que aquel tiene. Hablando espiritual o materialmente, hermano, fuera la envidia. No puede haber envidia, hermano. Hay gente que es envidiosa y sabe una cosa, dice que es de Cristo y que se va a ir con él. Y con una envidia, amados hermanos, tremenda. Con una envidia y todavía se animan a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué lo tienes así, Señor? Porque a Él le plació. Porque a Él le plació. Lea el libro de Eclesiastés y dice que Él da, hermano, como Él quiere y a quien Él quiere. Él es soberano. No podemos cuestionar nosotros nada. Y no podemos pasar por la vida, hermanos, siendo cristianos envidiándonos. No podemos nosotros estar envidiados. No sé si me estoy dando a entender o no. Entonces la vida, hermano, tiene que ser completamente espiritual. Y en el mundo espiritual, en el reino de Dios, no caben los envidiosos. Pregúnteme por qué. Luzbel. ¿Usted sabe quién es Luzbel? Satanás, hermano. Muchos dicen que Dios los reprenda, pero también tú tienes la autoridad para reprenderlo en el nombre de Jesús. Él, amados hermanos, envidió las cosas de su creador. Y una de las cosas, hermanos, por lo que fue expulsado fue por la envidia. Envidia. Por eso fue expulsado, por la envidia. Nosotros tenemos que saber, hermano, que la envidia, hermano, lleva hasta cometer crímenes. Dice que Caín mató a Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató? Por envidia, dice la Biblia. Por envidia lo mató. La envidia destruye. La envidia destruye, amado hermano, mayormente la vida espiritual de una persona. La destruye. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que en el reino de Dios los envidiosos no caben. Los que andan irritando unos a otros tampoco. Los vanagloriosos tampoco. Y hay una lista mucho más grande que nosotros tenemos que saber. Entonces, amados hermanos, estar en Cristo, hermano, trae victoria. Trae victoria. ¿Cómo lo sabemos? Leamos Romanos capítulo 8, si no estoy mal. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Del verso 1. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer por lo menos del verso 1 al 18. Aleluya. Mire lo que dice en esta escritura. Ya que está en la pantalla, vamos a aprovechar aquí. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Verso 4.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, sino ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Vamos al verso 1. Este pasaje de la Escritura, amados hermanos, está enlazado a Gálatas capítulo 5. De hecho, es el mismo escritor. El apóstol Pablo, amados hermanos, escribe mucho acerca de lo que es el Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo tiene que aprender a vivir conforme al Espíritu. Por eso es que dice que los que son de Cristo han crucificado los deseos, hermanos, de la carne. Han crucificado. Por eso decía Pablo en Gálatas que lo han crucificado. Porque el no crucificar, hermanos, los deseos de la carne, eso nos lleva a nosotros a no ser de Cristo. No hay amenes aquí, pero es verdad. Aleluya. No hay amenes, no importa, es verdad igual. Amén. Tenemos que entender estas cosas, amados hermanos. ¿Para qué? Para no llevarnos sorpresas, diría tu hermano, sorpresas. Para no llevarnos sorpresas, hermano. La teología de la gracia que han enseñado, hermano, es muy mala esa teología. Porque es un pensamiento de hombre, no está conforme a la Escritura. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que dice la Escritura y generar fe ahora que nosotros estamos vivos. Ahora que yo puedo elegir. Ahora es que yo tengo que tomar mi decisión. Por eso dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo Jesús ha crucificado los deseos de la carne.
No hay ninguna condenación. ¿Cómo te van a condenar? ¿Cómo nos pueden condenar cuando estamos en Cristo Jesús? Si están crucificados todos los deseos de la carne, llámense como se llamen, te busquen por donde te busquen, te pueden levantar falso, te pueden decir muchas cosas de ti, pero lo van a decir mintiendo. ¿Por qué? Porque si estás crucificado juntamente con Cristo, has muerto a los deseos de la carne, y el pecado no se puede enseñorear de ti. No se puede enseñorear de ti. Por eso de que el apóstol Pablo, él dice: no hay ninguna condenación, porque estar en Cristo es haber crucificado los deseos de la carne. ¿Quién se acuerda? Gálatas capítulo 5. Ahora mire lo que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el que crucificó los deseos de la carne, amados hermanos, no va a andar buscando cómo satisfacer deseos de la carne. Entonces esa persona tiene segura su salvación. ¿Por qué? Porque vive conforme al Espíritu. Tomó el consejo de la palabra de Dios y decidió, hermano, dejar todas las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para poder formar parte del reino de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Dile a tu hermano: un reino de Dios espiritual. Es un reino espiritual. Por eso cuando usted lee el verso 2, vamos al verso 2. Quisiera a ver si los paso todos porque ya el tiempo avanzó. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que te libró a ti del pecado y de la muerte? ¿Ah? El Espíritu de vida, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que te libra, porque Él es el que lo redarguye a uno de pecado. El que trae el Espíritu de Dios, amado hermano, sabe que cuando quiere hacer el mal, hay algo que le dice: no lo hagas, no lo hagas. Pero muchas veces nosotros desobedecemos a la ley del Espíritu y nos dejamos de llevar por los deseos de la carne. Y aunque nosotros sabemos que vamos por camino de muerte, nosotros decimos: ahorita doy estos pasos hacia el camino de la muerte y después doy otros pasos para atrás, para el camino de la vida. No se puede vivir así, porque si Dios lo encuentra en esa condición, hermano, es triste y lamentable. No se puede vivir así. No se debe vivir así. Por eso dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Dele el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, y condenó el pecado. ¿Dónde lo condenó? En la carne. Dele al verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces el pecado fue condenado en la carne para que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. Y el Espíritu de Dios es tan poderoso, hermano, es tan poderoso, que Él es el que tiene que ser nuestra guía. Él es el que tiene que ser, amados hermanos, el que nos tiene que decir a nosotros qué hacer y qué no hacer. Y qué difícil es esto, porque nosotros queremos hacer y somos muchas veces impacientes. Somos impacientes. Muchas veces decimos nosotros: yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer aquello, hermano. Y muy pocas veces nosotros le preguntamos a Dios en oración si Él está de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones. Nosotros mismos. ¿Quién se ha puesto a orar por lo menos una semana en ayuno y oración y preguntarle: Señor, ¿será que tú quieres que yo vaya a la oración de las 4 de la mañana y vaya al ayuno y a recibir enseñanza, Señor? ¿Quién se ha puesto a hacer eso?
Pero ¿quién ha dicho ahora yo no voy? ¿Se da cuenta? Pero ¿quién le ha preguntado al Señor si está de acuerdo o no? No le preguntamos a Dios, hermano. Tomamos nuestras propias decisiones. No nos queremos dejar guiar por el Espíritu. Por eso hay mucha debilidad espiritual en la iglesia. Por eso hay mucha debilidad, hermano. Por eso la gente a veces se desanima. Por eso es que es fácil, hermano, que nosotros nos levantemos en contra de los principios de Dios. En esta tarde ya yo te quiero decir que Dios en su soberanía lo estableció así. Por eso es de que la carne es débil. ¿Por qué la carne es débil? Porque si fuera fuerte, es probable que tuviera una guerra mucho más fuerte y no se pudiera vencer. Pero la carne es débil para que sea vencida por el Espíritu. Queremos ser justificados nosotros, hermano. Queremos ser justificados por Cristo. Tenemos que crucificar los deseos de la carne si queremos ser justificados por Cristo. Dios lo estableció así en su soberanía. Y meternos en lo que es el reino espiritual de Dios. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Mire, hermano, aún aquí dentro, estando aquí dentro de este lugar, hay luchas tremendas. Ahorita mismo le puedo decir que hay personas que están pensando en otra cosa menos en lo que estamos hablando aquí. Ahorita mismo, en este mismo momento, hay gente que ya le hizo ruido la tripa y está diciendo: ay, ¿a qué horas termina el pastor? ¿Se da cuenta? Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, hermano? Pero también hay unos que están diciendo: dele, pastor, dele más, dele más, dele más. ¿Dónde están esos que dicen dele más? Dele un aplauso al Señor por eso. Aleluya. No tenemos que pensar, hermano, cuando usted salga y venga para la iglesia, olvídese de que si va a comer o no va a comer. Olvídese si le toca que ir a lavar o no le toca que ir a lavar. Olvídese de eso. Para los que tenemos compañía, olvídese que si alguien le dijo que tenía que verlo a las 3 por allá, olvídese de eso. Olvidémonos de todas estas cosas, hermano, porque esto es lo que no nos ha dejado a nosotros a meternos en el reino de Dios y en el mover de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por eso usted se va a dar cuenta que muchas veces entra la inquietud, no en todos, en algunos comienzan que uno les pica la espalda, que otros esto por aquí, que otros lo otro. Porque entra una inquietud, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne, hermano, es muerte espiritual. Y cuando te hablan cosas espirituales, no nos gusta. No nos gusta. No podemos tener paz, no podemos tener vida. Pero es por eso es importante, hermano, irnos metiendo, amados hermanos, en el río del Espíritu de Dios. Es importante, amados hermanos,
ir sujetando la carne a la voluntad de Dios. Una vez creo que le dije aquí yo que esta carne lo único que nos puede servir es para llevarnos a donde nosotros queramos ir. El que quiere, hermano, ir a pecar, lo lleva a pecar. El que quiere ir a adorar, lo lleva a adorar. Solo para eso sirve, para ser un conducto, para llevarnos a nosotros, para conducirnos a nosotros. Y nos va a llevar a donde nosotros queramos. Por eso es que anhelar las cosas de Dios es muy importante. Deleitarse en las cosas de Dios es muy importante. ¿Por qué, amados hermanos? Porque entonces tú vas a querer estar donde se habla de Dios, donde se ora, donde se ayuna, donde se vigila. Allí vas a querer estar. Allí vas a querer estar. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estamos muertos. Hemos muerto a los deseos de la carne. Y cada día queremos alimentar más nuestro espíritu. Verso 7. Gloria a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira, hermano, cuando alguien me dice a mí es que nadie se puede sujetar a la ley de Dios, claro, en la carne nunca se va a poder. En la carne no se va a poder. Pero la Biblia es bien clara. Y además Dios, hermano, es tan bueno que nunca nos va a pedir a nosotros algo que nosotros no podamos hacer. Y también el apóstol Pablo lo escribe. Él no te va a poner carga que tú no puedas llevar. Todo lo que Dios escribió en su palabra se puede hacer, no estando en la carne. Porque estando en la carne, hermano, estamos siendo enemigos de Dios. Y una persona que es enemiga de Dios nunca querrá obedecer a Dios. ¿Quién quiere obedecer a su enemigo? ¿Hay alguien que quiere obedecer a su enemigo? ¿Se da cuenta? Si uno se constituye en enemigo de Dios, hermano, no quiere sujetarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su enemigo. Pero el que es amigo de Dios quiere caminar con Él, quiere estar con Él, quiere estar contento con Él. Ay, 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 dile algo. Yo sé que esto es fuerte, hermano, pero es necesario decirlo. Yo sé que esto cuesta procesarlo, pero tenemos que ser procesados. Tenemos que ser procesados. Mire, por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Acuérdate de eso. Acordémonos de eso. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Yo sé que usted no quiere ser enemigo de Dios, por eso está aquí. Yo sé que usted no quiere ser enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Y todo el que conoce a Dios sabe, hermano, de que no podemos ser enemigos de Él. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En la carne no se puede. Dile a tu hermano, en la carne no se puede. Eso está bien claro por la Escritura. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que necesitamos orar. Por eso es que necesitamos vivir, hermano, conforme al Espíritu. Por eso tenemos que anhelar la presencia de Dios. Cuando usted venga a este lugar, anhele, hermano, anhele meterse en la alabanza y la adoración. Anhele ser bautizado en el Espíritu Santo. Anhele, ¿para qué? Para que su vida cambie. Para que su vida, por forma de pensar, cambie. Ahí tiene que haber un anhelo ferviente en nosotros. Verso 8. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. ¿Por qué? Porque aunque usted quiere agradar a Dios, no puede. Corre para otro lado. Aunque usted quiere agradar a Dios, no puede. Para eso tenemos que salir del estado en el que estamos.
Tenemos que salir del estado espiritual en que nosotros nos encontramos para poder agradar a Dios. Es necesario salir de ese estado pasivo donde queremos agradar a Dios, pero hay algo que nos detiene, hay algo que no nos deja comprender, no nos deja entender. Y muchas veces tratamos de buscar mejor información que nos diga que no debemos sujetarnos a las cosas y a los mandamientos de Dios. Preferimos buscar esa información que mejor leer la información que tenemos en la Escritura. Y la mala interpretación de la Escritura va a llevar a mucha gente a la perdición. Por eso el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque con eso puedes perderte tú mismo y puedes también echar a perder a los que te escuchan. Qué bueno que solamente el predicador se va a perder, hermano. Pues estaría bien. Pero no es solamente el predicador, hermano. Esto se trata de muchas almas. Esto se trata de muchas familias que escuchan. No sé si me estoy dando a entender. Por eso, amados hermanos, tenemos nosotros que buscar agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Dile a tu hermano: lo creo. No lo escuché. Lo creo. Tenemos que creerlo, hermano, y tenemos que movernos en esa dimensión. Tenemos que movernos en esa dimensión. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que dice? No es de él. Dile a tu hermano: otra señal, dile. El Espíritu de Cristo, hermano, es un espíritu de obediencia. Es un espíritu de cumplimiento de palabra. Es un espíritu de sujeción. Ese es el Espíritu de Cristo. Por eso es muy importante es muy importante que nosotros entendamos que el rebelarnos, hermano, en contra de lo que Dios ordena en su palabra, es rebelarnos en contra de un Dios, del Dios mismo, del Dios soberano, del Dios que estableció así todas las cosas. Iglesia, tiene que haber ese despertar en nosotros y tiene que haber ese mismo sentir, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que hubo en Cristo Jesús. Aun siendo como Dios, se despojó de todo, se humilló hasta lo sumo. Y por eso dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, dile a tu hermano una vez más, dile. Nos los están recordando. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia de Dios. El espíritu, porque fuimos justificados del pecado, hermano. Nos perdonó el Señor. Fuimos justificados, pero nosotros tenemos que vivir esa nueva vida. Tenemos que aprovechar esa oportunidad de que Él nos perdonó. Y el cuerpo tiene que estar muerto. Y un muerto, y tu hermano, no hace nada. No te le expliqué, ¿va? ¿Cómo es el muerto? No hace nada, hermano. No le da hambre, no se enoja, no siente, no escucha, no mira, nada, hermano. Lo que decía ayer el pasaje en Jesús. No le da valor a nada, hermano. De lo que dicen o de lo que hacen, no le da valor, porque está muerto. Verso 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estos cuerpos mortales, hermano, y se le llama cuerpo mortal, ¿sabe por qué? Porque esto a uno lo lleva directo a la muerte si uno le da rienda suelta. Pero llegará el día, usted, si es que nosotros, hermanos, estamos vivos, va a suceder algo en nuestro cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. Y el que ha muerto, hermano, en Cristo Jesús, también va a suceder algo. Ese cuerpo, hermano, pecaminoso, ese cuerpo que estaba lleno de pecado, amados hermanos, por causa del Espíritu, le van a comenzar otra vez a darle vida. Y al darle vida, usted va a tener un cuerpo glorificado. Si estamos vivos, amado hermano, este cuerpo, hermano, que estuvo crucificado con Cristo, automáticamente se va a transformar en un cuerpo glorificado. Y ahora sí le sacaron toda la contaminación que tenía de pecado. Y ahora usted se puede acercar delante de Dios y lo puede ver y cara a cara, y puede caminar con Él, y puede vivir con Él, y puede reinar con Él. Pero para eso, hermano, el Espíritu, hermano, que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos, tiene que estar en nosotros. Tiene que estar en nosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué hay que hacer morir? ¿Con qué hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Por eso, iglesia, venimos haciendo llamado. Vamos a cumplir 8 años haciendo llamado. Venga al ayuno, someta esa carne bajo la voluntad de Dios. Venga a las vigilias, ore, lea la Biblia, busquemos a Dios. ¿Por qué venimos diciendo esto? Porque entendemos la gravedad, hermano, que se está viviendo dentro de las congregaciones. La gente vive desapercibida, hermano, dándole rienda suelta a la carne y nada para el Espíritu, o casi nada para el Espíritu. Desapercibida. ¿Y sabe qué? El enemigo está contento con eso. ¿Sabe con lo que no está contento? Con lo que yo estoy hablando hoy aquí. Eso no está contento. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es mentira del enemigo que Dios te va a salvar. Es mentira del enemigo que Él te va a agarrar y te va a dar a ti por misericordia la salvación. Es mentira. Es mentira del enemigo. Vas a morir. ¿Sabe qué significa muerte? Muerte significa separación. Estaré separado de Dios cuando tú quieres estar junto con Él. Separado de Dios. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que si nosotros queremos vivir y queremos reinar con Él, nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Nuestro estilo de pensar tiene que cambiar. Nosotros tenemos que aprender palabra, tenemos que practicar palabra, tenemos que creerle a Dios. Y aunque lo diga el hombre más estudioso, hermano, si esto no se necesita tanto para poderlo entender. Han cruzado un montón de versículos, uno de por aquí, otro por allá, sacando de contexto para decirle a la gente mentira y engañarlos. No les hagas caso, te vas a perder. No les hagas caso. Hazle caso a lo que dice la palabra de Dios si crees en Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir los deseos
las obras de la carne, viviréis. Vas a estar junto con Dios siempre. Vas a estar siempre con Él. Él siempre te va a ayudar. Él siempre te va a levantar. Él siempre te va a tender la mano. Él siempre te va a sostener con la diestra de la justicia de Él. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dile a tu hermano, guiados. Guiados por el Espíritu de Dios. ¿Usted sabe por qué Jesús fue a 40 días de ayuno al desierto? Fue guiado por el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu. Yo sé que hay personas que piensan que porque a mí me da la gana, hay reuniones todos los días. Dile a tu hermano, no es porque a mí me dé la gana. No es porque al pastor le dé la gana, dile. No es por eso. Sino porque hay una necesidad de volver. Dios lo ha hecho así, sentir así. ¿Qué tanta insistencia de que se levante a las 4 de la mañana a orar para que muera esa carne que lo manda a dormir cuando no tiene que dormir? ¿Por qué tanto ayuno, hermano? ¿Por qué ayuno? Para morir esa carne, hermano, que cada día más le pide tacos. Que cada día más le está pidiendo comida, 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 comida. Y no solamente eso, se rompen ataduras. Se rompen ataduras. ¿Por qué tanta vigilia y tanta vigilia, hermano? Porque la gente, hermano, no duerme por otras cosas, pero el día de la vigilia le va a dar sueño. Ya tu hermano, es por eso. Es por eso. Porque para cualquier cosa nos puede dar sueño. Es para eso. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y estos son hijos de Dios. Eso quiere decir que si yo no me dejo guiar por el Espíritu, cada persona sabe, hermano, si se deja guiar por el Espíritu o no. Cada persona sabe si lo que hace lo hace guiándolo por el Espíritu Santo o no lo hace. Verso 15. Quiero terminar pronto. Queda hasta el 18 si no mal me recuerdo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Hermano, atemorizado. Mire, hermano, hay mucha gente atemorizada. Se atemoriza. Si le quitaron las horas, se atemoriza. Si ahorita va a quedar de presidente, no se atemoriza. Si se va atemorizado a la gente. ¿Sabe por qué estamos atemorizados? ¿Ah? Porque no hemos recibido el espíritu de adopción. Cuando tenemos el espíritu de adopción, amado hermano, usted ve una cosa, hermano, que le quiere causar miedo, temor, angustia, desesperación. Usted va y dice: papito lindo, sé que tú eres el dueño de todas las cosas. Sé que tú eres el que direcciona la vida de cada familia. Mi vida está en tus manos, Señor. Yo no dependo de un gobierno, no dependo de una autoridad, yo no dependo de un trabajo, yo no dependo de esto. Dependo de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu verdad, papito. Porque el mismo espíritu que está dentro de ti te hace clamar y decir: Abba, Padre. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi fuerza, papá. Mira las amenazas que hace. Mire, leas el libro de Nehemías. Nehemías dice: mira, Señor, las amenazas que hace el enemigo. ¿Y sabe qué pasó con Nehemías? Lo libró Dios. Lo libró Dios. Por eso es importante tener, amados hermanos, el espíritu
espíritu de adopción. Y por ese espíritu de adopción yo no estoy solo. Usted no está sola. No estamos solos. Hubo un Dios que nos adoptó como hijos. Y nos podemos nosotros acercar a Él y clamar a Él. Y decirle a Él: papá, te necesito. Papá, te necesito. Pero muy pocas personas pueden gritar con libertad: papá, te necesito. Muy pocas personas pueden gritar delante de la presencia de Dios, sin importar quién nos oye, sin importar quién nos mira. Pero el espíritu de adopción, hermano, lo hace a uno no sentirse huérfano, no sentirse desprotegido, no sentirse desamparado. Y cuando nosotros clamamos a Él, hermano, Él responde. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu, hermano, el que da testimonio. No son los pensamientos de nosotros. ¿Está viendo? Los pensamientos son diferentes a lo que es el Espíritu. Cuando dice que el Espíritu es el que da testimonio, hermano, es cuando tú comienzas a sentir la presión que hay en este mundo. Y automáticamente hay algo que te dice dentro: no estás solo, no estás sola, no estás desamparado, no estás desamparada. Cuando eso no sucede, hermano, hay personas que entran en desesperación, en depresión, toman decisiones incorrectas. No sé si me estoy dando a entender. Porque el Espíritu nos da ese testimonio de que nosotros verdaderamente estamos protegidos. Verso 17. Voy rápido, quisiera hablar más, pero esto ya se hizo tarde, hermano. No traigo reloj. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se da cuenta? Esto es tremendo, porque dice que si somos hijos también somos herederos. Herederos. ¿Y qué batalla, hermano, en el mundo natural? ¿Qué batalla hay? Que yo quiero trabajar para dejarle a mis hijos, que yo quiero trabajar para aquello, que yo quiero y para dejarle herencia, y que yo quiero, y la gente quiere dejarle herencia. Pero ¿cuál herencia le vas a dejar? ¿Un carro? ¿Una casa? La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es de que crean que hay un Dios poderoso que los ha hecho herederos de todas las riquezas espirituales y naturales, porque Él es rico en todo. La Biblia dice que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habita. ¿Qué le quieres heredar? Un pedazo de tierra para que después lo venda y se quede sin nada. Eso es lo que le quieres heredar. Herédale la fe en el Hijo de Dios. Herédale la fe en la palabra. Que le crea a Dios, que se acerque a Dios, que le pida a Dios. Herédale que sepa cómo acercarse a Dios, que sepa cómo es que debe de agradar a Dios. Herédale eso, que con eso Él va a tener victoria. Verso 18, y con esto acabamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo creo que por eso Pablo era feliz en la cárcel. Yo personalmente creo que por eso cuando a él lo azotaban, decía: esto no es nada, esta leve tribulación solo va a traer sobre mí, dice, un mayor peso de gloria.
¿Se da cuenta? ¿Qué era lo que hacía vivir a Pablo tan feliz? Pensar, hermano, que valía la pena. ¿A quién de ustedes le han dado 40 latigazos menos uno? ¿Ah? ¿A quién de nosotros nos han metido presos, hermano? Nos han agarrado pedradas y nos han dejado como muertos. A nadie, hermano. A nadie. A nadie, hermano. A nosotros nos afligen cosas, hermano, que ni siquiera le deberíamos dar importancia. A nosotros nos separan cosas de Dios, hermano, nos separan de Dios cosas que en realidad no nos deberían de separar. Uno por una cosa, nomás con que, nomás basta, mire, hermano, nosotros que somos contratistas, nomás basta que nos llamen, que nos van a dar un trabajo y con eso dejamos las cosas de Dios y nos vamos. Nomás con eso. A un hermano que trabaja en fábrica, nomás con que le diga que le van a dar horas, ya con eso, ya, que se quede el servicio, que se quede. Nomás con eso. Nomás con eso, hermano. Nomás una fiestecilla, hermano. Corremos mejor para la fiesta y dejamos las cosas. Ya, hermano, qué fácil. Qué fácil dejamos nosotros las cosas de Dios. Ahora si se soltara una persecución, ahora si se soltara algo, hermano, en contra de nosotros, ¿qué haríamos? ¿Negaríamos a Cristo? ¿Seguiríamos creyendo? ¿Qué haríamos? ¿Qué harían? Cualquier ofrecimiento a nosotros nos separa de Dios. Hermanos, es tiempo de reflexionar. Dios en su soberanía, Él estableció que tenemos que morir a los deseos de la carne. Voy a cerrar con esto. Estamos a punto de empezar un nuevo ciclo. Este es el último servicio prácticamente del día domingo, de todos los domingos que hubieron en el 2024. Pero hoy usted y yo tenemos que entender de que Dios en su soberanía nos metió en un reino espiritual y no en un reino carnal. Y que tenemos que vivir conforme al Espíritu. Tenemos nosotros que caminar y ser guiados por el Espíritu. Porque esa es la única forma, hermano. Es la única manera de poder lograr todas las promesas de Dios. Esa es la única manera que podemos recibir todas las promesas, ya sean materiales, ya sean espirituales. Solamente morir a los deseos de la carne y serle fiel a Dios. No hay otro camino, no hay otra solución. Y aquí lo bueno todavía es que estamos vivos. Lo bueno es que todavía Dios nos está dando la oportunidad, amados hermanos, de poder corregirnos. Lo bueno aquí es que nosotros no hemos muerto en esa condición. ¿Qué hubiera pasado, amados hermanos, que tú, sabiendo que tenías que estar en un lado en la obra de Dios, hubieras muerto en un accidente? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Vivir en desobediencia. ¿Qué hubiera pasado? Es tiempo de reflexionar, iglesia. Póngase sobre sus pies. Es tiempo de pensar. Que usted salga hoy y no salga igual de este lugar